Es un día en el cual el Señor nos ha traído con salud, ¿verdad? Y le damos gracias, le damos muchas gracias al Señor. Y precisamente, hermanos, vamos a hablar acerca, vaya conmigo al Salmo 100, vamos a leerlo porque es nuestra lectura de apoyo. Sobre todo, quiero que veamos lo que su palabra nos enseña. Salmo 100, usted sabe que es un salmo de mucha bendición, pero yo quiero que, Salmo 100, vamos a leerlo todo para poder entender. Sobre todo, no es que nos vayamos a basar a todo el salmo, que son 5 versículos nada más, pero yo quiero que sobre todo veamos acerca de un versículo bíblico que está aquí, es el 4, porque la palabra del Señor nos enseña con claridad, ¿verdad?, acerca de el agradecimiento a Dios. Aprovechando ya los tiempos, aprovechando estos tiempos en los cuales estamos, ¿verdad? Que pues, si aquí no es a lo mejor muy mencionado, pero sí, de hecho, sabemos nosotros que el Día de Acción de Gracias, ¿verdad?, viene ya en estos días. Y de antemano, hermano, yo quiero decirte que la iglesia Betel en Estados Unidos, la iglesia madre, ella nació un día sobre todo de acción de gracias. Ahí se levantó la iglesia Betel allá en Estados Unidos, y qué bueno que pues hasta ahorita el Señor la ha mantenido levantada. Son, si no me equivoco, 48 o 49 años ya de su existencia. Me acuerdo que estaban en una ciudad llamada National City y ahora está en San Diego. Estaban en una ciudad llamada Chula Vista y ahora se fue a San Diego. Así de que pues es una de las cosas que le damos gracias al Señor, porque por la verdad el Día de Acción de Gracias, hermano, yo creo que de hecho como título es un Día de Acción de Gracias, pero con la interrogativa, o sea, un Día de Acción de Gracias, nada más. Y de antemano yo creo que no debería de ser nada más un Día de Acción de Gracias, sino que debería de ser todos los días, amén. O sea que en realidad, hermano, nosotros siempre tenemos que estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho alrededor de nosotros, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en todo, hermanos. Él ha estado presente y de aseguro en esta semana que pasó no nos soltó de la mano, sino que Él sigue con nosotros, fortaleciéndonos y dándonos ánimo, hermanos. Por eso estamos aquí. Vamos a leer el Salmos que les había contado, el Salmo 100. Vamos a ver, yo leo un versículo, usted lee el segundo y nos juntamos en el versículo 5, ¿ok? Algunos dicen, bueno, pues es que es un asunto de los Estados Unidos. No, de hecho no, el ser agradecido es mundialmente. Lo que pasa que ese día que se celebra en Estados Unidos es uno de los días más grandes y debe de ser para nosotros también un día muy grande. El ser agradecido con Dios, dijimos que debería de ser siempre, pero incluso, hermanos, es de las celebridades más grandes, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque en realidad, hermanos, hay algo. Quiero contar la historia, sobre todo un poco de historia sobre cómo comenzó este día en los Estados Unidos y también en Canadá, pero quiero que lo vayamos a ver. Primero vamos a darle lectura y yo leo el primer versículo, como les había dicho, y nos juntamos en el 5. Ahí donde está sentadito, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cuántos vienen así? Con alegría y con regocijo. Yo creo que todos llegamos de esa manera, ¿verdad? Porque ese es el propósito por el cual nosotros entramos aquí a este lugar. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Todos juntos. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad
por todas las generaciones, hermanos. ¿Tendremos por qué darle gracias a Dios o no tenemos? Amén, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Entonces, el hombre puede fallar, pero Dios no falla. Así de que, hermanos, vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque hasta este momento, Señor, tu palabra, que es viva y eficaz, nos enseña, Señor, que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos. De manera, Señor, que para nosotros en nuestra mente tiene que estar bien plasmado que darte las gracias no es cuestión de un día, sino que, Señor, es cuestión de darte toda la gloria y la honra todos los días del año, Señor. Y por eso hoy venimos ante ti, Señor, a darte las gracias. Tú nos has bendecido, tú has abierto esta oportunidad para que estemos aquí como familia, como congregación, Señor. Y que tú seas, Señor, y que traigas la palabra, que sobre todo la palabra, Señor, llegue y penetre lo más profundo de cada corazón. En esta mañana te damos la gloria y la honra, Señor, y todo lo ponemos en tus manos. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito de esto, porque de hecho, hermanos, si nos interesa, como dijimos, ver que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy que estamos nosotros casi llegando a esa fecha, ¿verdad? De hecho, la semana que viene se celebra en los Estados Unidos y en algunos otros países de antemano. Pero quiero contar un poquito de la historia, porque es importante saber que aunque sea un día el que celebra, pero es un día, hermanos, en el cual tenemos que tener atención, porque lo hacen. O sea que es una de las festividades más grandes que hay, y de hecho nosotros hemos compartido cada vez que se va llegando esta fecha. Yo he procurado de traer sobre todo una pequeña reflexión de lo que viene siendo y de lo que se celebra en realidad, de lo que se debería de celebrar ese día. Así de que nada más para que podamos entender el contexto de todo esto, nosotros entendemos a través de las reformas que se hicieron a la iglesia, hermanos. Ya estamos hablando de los años, hace poco hablamos de la reforma protestante, como le nombran, del día allá en octubre, el 30 de octubre, que se supone, ¿verdad?, que, bueno, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta en desacuerdo con todas las circunstancias que estaba pasando ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Eran cosas injustas, cosas que en realidad también, cuando nos vamos a ver lo eclesiástico, no tenía nada que ver lo eclesiástico con estas circunstancias que se estaba llevando, y el liderazgo en turno, el liderazgo eclesiástico e incluso el gobierno, pues estaban metidos en esto. Obviamente había grandes ganancias, había dinero ahí. Entonces por eso era muy difícil, sobre todo, hacer algo en contra de esto. Pero le damos las gracias al Señor, porque hay siempre hay un remanente que le es fiel al Señor. Así de que a pesar de que a lo mejor no estaba en el mejor camino, a pesar de que nosotros sabemos que la persona, Martín Lutero, usted sabe que era un monje, pero bueno, Dios puso en su corazón la palabra. Dios pone en el corazón de aquellas personas que le van a servir con todo su corazón, pone el sentir para hacer algo. De manera, ¿cuántos de nosotros hemos sentido a veces el celo del Señor? ¿Verdad? Cuando hay cosas que no están bien en la vida espiritual, nosotros podemos poner el grito, ahora sí que en el cielo, y ponérselo al Señor. Nosotros quiero que veamos sobre todo lo que pasó. Después de lo que pasó en estas reformas, hubo un tiempo más adelante, aproximadamente entre 80 a 100 años después, que ocurrió esto que estamos viendo nosotros, donde un grupo de personas llamados los peregrinos, que vinieron allá de Europa y se establecieron aquí en Estados Unidos, podemos ver nosotros, hermano, cómo ellos salieron de aquel lugar porque era mucha la opresión que tenían y no estaban de acuerdo con las cosas que se estaban viviendo, porque aún todavía, obviamente, hermano, saben que la corrupción no se acaba del total, ¿verdad? La corrupción no se acaba de la noche a la mañana. Así de que nosotros podemos ver ahí que lo que estaba pasando, ya fíjense, había pasado más de 80 años y todavía la iglesia estaba pasando por diferentes circunstancias, y pues había personas
que obviamente con el celo del Señor decidieron salir de su país. Y podemos ver, ustedes a lo mejor conoce la historia de lo que ocurrió en aquel lugar, pero lo que sí te puedo decir es de que ellos son nombrados como peregrinos, pero llegaron de hecho, de lo que es Inglaterra, se fueron hacia Holanda. Esa fue la primer parada que hicieron, y ahí no nomás duraron 1 ni 2 años, duraron duraron aproximadamente 20 años por ahí. Entonces fue mucho tiempo que estuvieron ahí, pero ellos estaban convencidos en su corazón que si se quedaban ahí, de hecho, los iban a hacer que cambiaran, porque ahí todavía estaba fuerte la religión popular. Ustedes saben que era algo fuerte. Entonces, por eso ellos deciden emigrar, y por eso se vinieron hacia acá, siempre con la intención de tener libertad, pero no nada más un libertinaje, hermanos, sino que libertad de culto. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque nosotros tenemos libertad de culto? Tú te puedes parar en un jardín y hablar la palabra y nadie te dice nada, ¿sí? Si acaso algún despistado por ahí sale y te dice algo, pero no tiene por qué decirte nada, porque tú tienes libertad de culto, libertad de expresión, y tú puedes hablar acerca de tu Dios, obviamente, hermanos. De manera que ellos no tenían esa libertad, por eso ellos salieron de su tierra y solo llegaron a los Estados Unidos, ¿verdad? Esto te lo digo brevemente, pero ¿qué fue lo que pasó cuando llegaron a este lugar, a los Estados Unidos? Pues obviamente que se establecieron ahí, y ahí en ese lugar, bueno, se vinieron en un barco, el Mayflower. Ya también algunos yo creo que ya lo relacionan, esta embarcación en la que venían. De hecho, originalmente venían en 2 barcos, pero uno de ellos ya no pudo llegar, pues se pasaron al Mayflower, en el cual llegaron hacia los Estados Unidos. Pero una cosa que quiero yo señalar, no nada más por contarte la historia, es de que ellos llegaron a los Estados Unidos, y donde llegaron a Estados Unidos, pues sabemos que había indígenas, sabemos que había en realidad los nativos de ese lugar. Así es de que cuando llegan a ese lugar, la primera impresión, bueno, ellos creen que vienen a conquistar, que ya conquistaron el terreno, pero no, porque había ya personas que vivían en ese lugar, los indígenas que estaban ahí, pero lo cual, de hecho, por ahí alguna historia de un indígena llamado Squanto, que también forma parte de toda esta historia. Él tomó parte con ellos, digamos que les conoció y los llevó hacia lo que viene siendo el jefe de la tribu, en donde hicieron una buena amistad. Y no paro yo en eso, lo que yo quiero llevarte es de que ese año en el que ellos llegaron hacia Estados Unidos, un lugar, Plymouth, donde ahí se establecieron, en ese lugar, el primer año que fue de su cosecha, ayudado por los indígenas, pues le dieron gracias a Dios por las cosechas que hubo, por cómo los indígenas le apoyaron a ellos, les enseñaron la agricultura pues, local y todo. Ambos se apoyaron y todo, y de ahí en adelante fue que sobre todo ellos dieron gracias a Dios. Esa fue la primera vez que le dieron gracias a Dios por toda la cosecha, por todo lo que ha pasado, por todo. En realidad habían fallecido casi la mitad de la tripulación que había llegado, porque en ese tiempo estaba la viruela y todo eso. Entonces murieron muchos, pero los que quedaron ahí en vida, sobre todo, dieron gracias a Dios juntamente con todos los indígenas que estaban ahí. Bueno, eso fue en el año 1600, todavía 1600 y algo, pero digamos, hermanos, que esto ni se implementó. En 1620 salieron de allá, de Inglaterra. En el 1621 fue cuando ellos fueron los que dieron gracias por primera vez. De hecho, venían porque querían una libertad de culto, querían sobre todo alabar a Dios también con libertad.
Y esto es lo que vale la pena recalcar. A eso es a lo que ellos salieron de allá, y así de que llegando a este lugar encontraron la libertad. Por eso yo les decía que Estados Unidos, pues obviamente que está fundado sobre bases bíblicas. Y obviamente que todo lo que está pasando ahorita, todas las cosas que se están aprobando en los congresos y todo eso, hermano, por la verdad, muchas de las cosas ya no tiene a Dios adentro de esta ecuación, y por eso también está decayendo el país. De manera que yo quiero que veas así, fue hasta en 1800 y pico que el presidente Lincoln fue que nombró por primera vez Día Oficial de Acción de Gracias, ¿ok? Así de que, hermanos, lo tomaron en cuenta. Y yo creo que un día que nosotros le demos gracias a Dios es bueno, pero si nosotros le damos las gracias a Dios a diario, hermanos, pues es mucho mejor. Le damos las gracias a diario, hermanos, porque Él a diario nos bendice, ¿sí o no? Él nos bendice a diario. Entonces, ¿cómo Él merece que le demos las gracias? A diario tenemos que darle las gracias. De manera, es una breve historia que te cuento, pero para que quiero que veas cómo está la historia, que a lo mejor todavía te podemos contar más, pero quiero sobre todo reducirlo a esto. Entendamos cuál es el propósito de estas personas al salir de donde ellos vienen, al salir de ese lugar en donde estaban siendo oprimidos por liderazgo, no nada más político, sino que también eclesiástico. Y como yo te digo, nosotros aquí en nuestro México no tenemos a nadie que nos esté presionando, no tenemos a nadie que nos calle. Y por eso, hermanos, tenemos una libertad tan grande, y por eso tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces, y ahora, hoy en día te cuento lo negativo. Hoy en día, el pueblo americano, y obviamente que nosotros somos también parte de América Latina, pero el pueblo americano en Norteamérica se reúne mayormente en familia. Preparan alguna comida que ustedes saben, y eso es rico, porque me ha tocado estar ahí en esos lugares, en esas celebraciones, y sobre todo son días festivos en los cuales pues nadie trabaja casi, y son días para en realidad darle las gracias y la gloria y la honra a Dios. Pero tristemente, hoy en día todo eso se ha distorsionado. Ahora, el reunirse y todo eso ya no es exactamente para eso. No creo que sea para darle gracias a Dios. La mayoría de veces ya, hoy en la actualidad, hermanos, es para otra cosa. Tienen sus asuntos tienen sus prioridades, y pues darle las gracias a Dios ni siquiera viene en la mente de muchas personas. Lo que sí te digo, el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5 en adelante, a lo menos dice la palabra en el versículo 5, el versículo 8, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Reconócele en todos tus caminos, en todo lo que tú hagas, reconócele. ¿Cuánto le reconocemos a Dios en todo lo que hacemos? Y reconocerle a Dios es darle gracias a Dios. Reconocerle a Dios es darle gracias a Dios. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Esto es un consejo que nos da. No seamos sabios en nuestras propias opiniones, sino que dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque viene la bendición, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Imagínate, hermano, la palabra de Dios trae todo esto incluido, ¿sí? Ya trae la medicina. Así es de que, ¿cuántos de aquí vienen un poquito enfermos? Yo venía con un dolor acá. Pero yo sé que Dios es mi medicina. Yo sé que Él es, hagan de cuenta que cuando tú lees la palabra,
Cuando tú estás hablando la palabra, es como un ungüento que viene a tu cuerpo. Y no nomás lo externo, sino que también lo interno. De manera que yo prefiero alabar a Dios, dándole gracias a Dios por lo que Él hace en mi vida, que quejarme. Claro, hermano, sé que a veces cuando estamos pasando por circunstancias de enfermedades o de otras cosas, hermano, no nomás esta enfermedad. A veces el enemigo también nos toca, nos avienta por ahí ladrillos, pero lo importante es de que nosotros tenemos que creerle al Señor y sobre todo darle las gracias de antemano. Así es. Entonces, la ingratitud es una de las marcas del incrédulo. Pues claro, ¿verdad? Es obvio, hermanos, que la marca de un incrédulo es esa, la ingratitud. Ser ingrato con aquel que le ha dado todo, con aquel que le dio la vida, con aquel que le ha proveído el sustento para el hogar, que le ha proveído también, hermanos, todo lo que él tiene, su trabajo, todo lo que Dios le ha dado. O sea, por eso, precisamente, hermano, tenemos que entender que nosotros tenemos que ser bien agradecidos por lo que Él es con nosotros, por lo que Él hace por nosotros, y eso es importante. Una de las características de un incrédulo, es que no le dé gracias a Dios. Ese es el punto. La persona que no conoce a Dios, pues obviamente, hermanos, no puede agradecerle a Dios por lo que Dios le ha dado. Entendemos. Y si alguno dice que sí, a veces es de la boca para afuera. Pero esta palabra, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 21, lo dice bien claro. Y tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1, 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sí? Y estoy hablando yo de alguien que ha conocido de Dios. E incluso aún la naturaleza nos muestra de Dios. Ahora, aquel que no quiere aceptar que hay un Dios al cual hay que darle gracias, hermano, pero de plano es incrédulo y va más allá todavía, un punto más, un plus más tiene. Pero podemos entender nosotros, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, o en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que viene pasando cuando nosotros no le damos gracias al Señor, y porque pensamos que por nuestros méritos nosotros podemos hacer las cosas. ¿Y para qué darle gracias a alguien que ni siquiera vemos? Dicen aquellos que no creen en Dios, ¿verdad? Nosotros no le vemos a Dios, pero sabemos que Dios es espíritu, amén. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios es el que nos lleva adelante. Él nos ha sacado adelante, hermano. De cualquier cosa que tú hayas caído, Él te ha sacado adelante. Y si hay alguna cosa que todavía le estás batallando, en esta mañana, pónsela al Señor. Prueba a Dios. Y para que veas que Dios te va a dar la respuesta a estas circunstancias. No le glorificaron a Dios, pero tampoco ni le dieron gracias. Por eso el corazón se puso de una manera rebelde, tenebroso, dice. Entonces, hay un pasaje bíblico, hermanos, en el libro de Lucas, y si vas conmigo, Lucas capítulo 17, vas a ver lo que pasó con 10 hombres leprosos. Estos 10 hombres leprosos de los que estamos viendo nosotros, de Lucas capítulo 17, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Una vez nosotros pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole a Él que Él vea, que Él nos tome en cuenta, que nos vea,
Él nos ve y Él hace por nosotros. De manera, hermano, muchas de las veces por lo que Dios no hace nada es por la incredulidad de cada uno. A veces por la incredulidad las cosas no pasan. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo, dice la palabra. Pero estaban estos hombres, 10 leprosos, que iban en esa actitud. ¿Cómo iban en un principio? Iban hasta desesperados, corriendo porque Jesús, el Maestro, estaba en ese lugar. Y ellos sabían que Él era el único que podía librarlos de esa condición que estaban. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que Él es el único que nos puede librar de la condición en la que nosotros estemos. Él es el único, no hay nadie más. Pero aquí vemos nosotros que estas personas fueron y pues se presentaron ante el Señor y le pidieron en misericordia que los tomara en cuenta. ¿Y cuántos saben lo que hizo el Señor Jesús? Los tomó en cuenta. Obviamente que Él hizo la obra en medio de todos. Él los sanó de la enfermedad que ellos traían y que era algo muy difícil en esos tiempos. Usted sabe que esta enfermedad no se quitaba de la noche a la mañana. Pero dice la palabra, para no meterme un poquito más en esto, en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió ¿quién? Glorificando a Dios a gran voz. O sea, en otras palabras, hasta gritándole a Dios, gracias porque me sanaste, gracias porque si no hubiera sido por ti, yo no hubiera sanado, pero gracias porque me salvaste. O sea, su gratitud fue más allá que un simple, ya fui sano. Muchas de las veces somos sanos y ni nos impacta ya, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha trabajado en nuestra vida, nos sana y ni siquiera, hermanos. O sea, sí, lo mismo que cualquier otra cosa, lo vemos como si nada. Hermanos, tenemos que darle gracias a Dios, dice su palabra. Este hombre, hasta desesperado, vino con el Señor para darle gracias por todo lo que había hecho. Este es un claro ejemplo, hermanos. Estoy hablando de la ingratitud versus la gratitud. ¿Y dónde estaban los demás? Los demás no estaban. Y todos habían sido sanos, dice la palabra. Pero ¿qué pasó con los otros 9? Con los otros 9 eran mal agradecidos. Es exactamente lo que la palabra del Señor nos está diciendo. O no agradecidos, como tú quieras llamarle. Pero si tú ves esta porción de la palabra, el Señor Jesús, al último, al terminar en el versículo 19, le dijo a ese hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, hermanos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros vemos sobre todo lo que la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada y es para nosotros, y nosotros la leemos, y nosotros de aquí tomamos, pero a veces tomamos ciertas porciones nada más que nos convienen, pero sí tenemos que tomar, hermanos, en cuenta por completo la palabra del Señor. Este es un ejemplo muy claro, de manera, hermanos, porque yo quise introducirlo del Día de Acción de Gracias, para que veas que no nomás un día de acción de gracias, sino que a diario es y debe de ser en nuestra vida un día de acción de gracias. Por eso, el salmo que iniciamos leyendo, el Salmo 100, en el versículo 4, eso es lo que dice, que así tenemos que venir a la casa del Señor. Y no nomás a la casa del Señor, sino que mantenernos en esa acción de gracias hacia Él, porque Él es bueno. Amén. Ahora, entendemos pues que la ingratitud, pues, a lo mejor puedes decir tú, bueno, eso lo hace el incrédulo. El incrédulo es el que no da gracias a Dios. El incrédulo a lo mejor recibe una bendición, llámese financiero o en otra cosa, y no da gracias a Dios. Pero no nada más el incrédulo. A veces nosotros como hijos de Dios también somos mal agradecidos. Pero aquí la palabra del Señor, hermanos,
nos da esta respuesta porque el Señor Jesús le dio a este hombre el privilegio, sobre todo, de decirle: tu fe te ha sido salvado, por tu fe has sido salvo, para entenderlo de esa manera. Ahora, sin embargo, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como cristianos, la iglesia de Dios, hermanos, tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Si el mundo no lo hace, bueno, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, en toda la escritura podemos ver la gracia de Dios, sobre todo en nuestras vidas también. Así es de que por eso le damos las gracias a Dios. Si tú vas a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, versículo 18, tú puedes ver en qué cosas le puedes dar gracias a Dios y en qué no. Así de que no nomás hay un día para darle gracias a Dios, sino que tiene que ser diario. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios, ¿en qué? En todo. ¿En qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así de que, hermanos, ¿en qué tenemos que darle gracias a Dios? En unas cosas sí y en otras cosas no. Hermanos, yo hablaba la semana pasada sobre Job, sobre todo lo que pasó, sobre todo lo que vivió, pero a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de las circunstancias de las que él vivió, a pesar de todo, le dio gracias a Dios. Así de que, ¿será fácil darle gracias a Dios en una enfermedad? No, yo lo compartí la semana pasada. Quizá no es fácil darle gracias a Dios en una enfermedad, y más si es una enfermedad, ¿verdad?, que es ya muy delicada, muy fuerte. Hay quienes ya en sus últimos días, en una enfermedad, digamos, en un cáncer terminal, un cáncer de esos dolorosos, ya no haya ni qué, el dolor es tan fuerte de su cuerpo y todo lo que le está pasando, que muchas de las veces sí, entendemos que hay desesperación, pero aquel que es poderoso para darnos fuerza, ese nos da fuerza. Cuando nosotros estamos en esa circunstancia, al único que le tenemos que creer es a Dios, que Él nos va a dar la fortaleza para que nosotros salgamos adelante. Pero dice la palabra: dad gracias a Dios en todo tiempo. Por eso Job perdió todo, perdió incluso sus hijos, incluso sobre todo perdió todo lo que tenía de material, pero Dios le bendijo, como ya lo hemos dicho también muchas veces. Pero es uno de los ejemplos más claros en que nosotros como creyentes, como aquellos que le creemos a Dios más que nada, estemos pasando por la circunstancia que estemos pasando, hay que darle las gracias al Señor. Mira lo que dice en Job, capítulo 1, cuando él había perdido todo, cuando pues obviamente ya no tenía nada, en el versículo 21, que dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. ¿Sí? Y lo importante es que él sabía quién era el dador. Él sabía que el dador de todo era el Señor. Y de manera que su palabra, que dejó bien plasmada, dice: Jehová dio y Jehová quitó. ¿Sí? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Dios bendito. Sea lo que sea. Si Él me lo dio y Él lo recogió de nuevo, pues gloria a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Así de que, hermanos, esta es una actitud, una postura que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Y no que a lo mejor pasamos por alguna tribulación leve y ya nos andamos desanimando. La postura de un cristiano, de un hijo de Dios, de uno que ha sido sobre todo
lavado con la sangre de Cristo, debe de ser una postura firme en el Señor, que no menguemos, que no bajemos nuestra guardia, que sigamos adelante confiando en quien Él es y lo que ha hecho. Sobre todo, el Salmo 103. Hay un salmo, y este salmo, hermanos, está precioso, pero quiero que veas este Salmo 103. El salmista alaba al Señor por las bendiciones, dice en el encabezado. Muchas de las veces, a lo mejor, en esa circunstancia donde estamos, a lo mejor no tenemos el aliento para hacerlo, porque he estado con hermanos que han estado desanimados ya, por ejemplo, de la vida, y ya pues prácticamente se rinden, ya no quieren nada. Pero en ese momento, obviamente, que Dios nos da palabra para nosotros dársela también a nuestros hermanos que están pasando por circunstancias críticas. Este salmo es un salmo muy poderoso y sobre todo dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es importante que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él va a hacer, obviamente, hermanos, nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Él es quien perdona todas las iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que lo hace, hermano. Él nos perdona, Él nos sana, así como Él nos salva. Pero cuando estamos hablando de este capítulo de Salmos, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El salmista lo estaba diciendo porque él sabía lo que había pasado tiempo atrás. Y él sabía hasta dónde había caído. Pero también él sabía que él, ese Dios al cual él estaba inspirándose en ese salmo, sabía que él era el que lo rescataría. Aún, dice en otros salmos, aún hasta de la propia muerte, si al Señor le place, te rescata de ese lugar. Así de que el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y dice, el que te sacia de bien tu boca. Así de que, hermanos, si Él nos sacia de bien nuestra boca, es para hablar bendiciones, es para bendecirle a Él, para glorificarle a Él. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros leemos el Salmo 100 y que leemos esa pequeña porción donde dice cómo debemos llevarnos a la casa del Señor en acción de gracias. Cuando tú llegas en acción de gracias a la casa del Señor, o sea, dándole gracias a Dios, hermano, créemelo que al salir sales más, pero más que bendecido. De manera que no nomás es un día, no nomás es celebrar un día en la acción de gracia, sino que así como hemos visto nosotros también, que un día de las madres, un día del padre, pues es obvio que no te ajusta para nada. Tendría que ser los 24/7, tendría que ser los 365 días del año, en los cuales nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios y con nuestros padres. Amén. Por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho y por lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 9. Mira, te leo versículo 12, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorificamos a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa
de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Sobre todo podemos entender, hermanos, que nosotros, cuando tú le das gracias a Dios, no nada más por ti mismo, sino que también darle gracias a Dios incluso por los demás, por aquellas personas. Sobre todo entendemos nosotros, ¿verdad? Que Pablo tenía un compromiso tan grande en todos los lugares donde él iba. Él siempre pedía también que oraran por él. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que nosotros podemos, sobre todo, entender que Dios está fortaleciendo nuestras vidas. Y la gratitud que Pablo tenía también porque ellos oraran por él, era grande. Y de esa misma forma, nosotros también tenemos que tener, hermanos, en cuenta y darle gracias a Dios por aquellos que aún oran por nosotros, por aquellos que te tienen en constante oración, hermanos, porque las circunstancias que vienen a nuestra vida no muchas veces son fáciles. Así es de que, hermanos, tenemos que entender eso, que nosotros también estar orando por los demás, eso es parte también de lo que nosotros tenemos que hacer y darle gracias a Dios por la vida, incluso de los demás hermanos, aún aunque a lo mejor ni les conoces, pero dices, quiero orar por los hermanos. Señor, los pongo en tus manos para que todas las cosas y las circunstancias salgan bien en sus vidas, amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, hermanos, nosotros nos vamos haciendo agradecidos a Dios. Hay muchas formas que nosotros alabamos a Dios con nuestras acciones. Hay muchas formas en las que nosotros le damos gracias a Dios, que en verdad Dios lo ve de una manera tan especial. Y pues yo creo, hermanos, aquí en la iglesia, el propósito de Dios y de cada uno de nosotros que estamos aquí, bueno, vamos en esa misma dirección. Estamos complacidos con lo que Dios está haciendo con nosotros. Obviamente que Él nos bendice de una manera especial y nosotros seguimos en ese mismo plan, dándole gracias a Dios y la gloria y la honra a nuestro Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Entonces, si Job, que pasó por esto difícil, él daba gracias a Dios. Pero aún en las circunstancias, hermano, en Esdras capítulo 3, en el versículo 11, hay un versículo, este versículo sobre todo dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno. O sea, es una forma, hermanos, que incluso era cuando estaban reconstruyendo el templo, ellos le estaban dando gracias a Dios, pero no nada más con nuestros labios, tenemos que darle gracias a Dios. Cuando está la alabanza, hermanos, usted gócese en la presencia del Señor, alábele con libertad. Cuando ocupe que los hermanos que están acá cantando les estén diciendo, porque esto es parte, hermano, que nosotros ya tenemos que tener por el agradecimiento que nosotros tenemos a Dios. Nosotros le damos gracias a Dios en automático, así debería de ser. Estos estaban ahí en la reconstrucción del templo y dice la palabra, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Obviamente, hermanos, que nosotros somos el pueblo de Dios, ese pueblo que Él compró con su sangre preciosa, y eres parte del pueblo de Dios de Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos, dice la palabra de Dios, se echaban los cimientos de la casa del Señor. De manera, hermanos, que es importante que nosotros le demos las gracias a Dios en todo. Esta semana, no sé cómo te haya ido, no sé qué haya pasado en esta semana, pero estoy seguro que Dios no te dejó solo, que Dios no te quitó el alimento. Y aquí estamos para darle gracias a Dios. Aún en terrenos hostiles, en terrenos difíciles. El día de ayer creo que estuvo tremendo aquí en Colima, que hubo tantas cosas tremendas. Pasamos por allá, por un lugar, ahí por la central de los Rojos, y ahí estaba una persona muerta ahí. Y que por allá en Manzanillo también. Y ahorita, hermanos, es el pan diario. Pero a pesar de todo, hermanos, Dios nos ha guardado, a ti y a mí. Aquí estamos, para muestra un botón, aquí estamos, dándole gracias a Dios de que Él nos ha bendecido
y sigue bendiciendo nuestra vida. Entonces, ¿por qué no más un día darle gracias a Dios? ¿Por qué no más 2 días darle gracias a Dios? ¿Por qué no más 3 días darle gracias a Dios? Nosotros venimos a la iglesia, tenemos 3 días por semana servicio, pero igual, hermanos, yo creo que en nuestras casas nuestro compromiso es seguir dándole gracias a Dios, pero que le demos gracias a Dios, hermano, con todo nuestro ser. Ya vimos que con la boca podemos darle gracias a Dios, pero también con nuestras acciones, alabando, glorificando al Señor, porque Él es bueno, dice su palabra. De manera, en Efesios capítulo 5, hermano, también hay unos versículos sobre todo que quiero compartirte. Y yo creo que siempre tenemos que estar dándole gracias. Efesios capítulo 5, si lo buscas por ahí en tu Biblia, y en el versículo 18, habla algo que algunos piensan, pues, que esto está hablando del alcohol, pero no. Dice el versículo 18, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, hermanos, la gracia del Señor está en nosotros y nosotros abundamos en acciones de gracia. Le damos las gracias al Señor en todo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando tú estás lleno de ese gozo que Dios te da, obviamente, hermano, que es otra cosa. Tú hasta estás cantando tú solito, te estás dando la gloria y la honra al Señor, tú solito, donde quiera, donde haya gente, donde no haya gente, tú le estás alabando. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra confirma, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros sabemos que Dios Él hace la obra. Él nos llena de su amor. Él nos llena de sus bendiciones. Él quiere que nosotros sigamos adelante, sobre todo, y ya no nada más por nosotros, incluso por aquellos que nos rodean y por aquellos que vienen tras nosotros. Porque viene una generación detrás de nosotros que nos viene pisando los talones, como se dice. Y esa generación está observándonos a nosotros, qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así como el hijo al padre está observándolo, o los hijos están observando a los padres, qué es lo que están haciendo. Esta generación que viene detrás viene también observando y a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que esta generación de más viejos está haciendo, qué le vamos a dejar a los que vienen tras nosotros. Que le dejemos, hermano, sembrado en su corazón, que sean agradecidos con Dios en todo momento. Estoy seguro que eso lo tratas de poner a tus hijos en tu casa, y obviamente que se lo repites tal y como dice la palabra, y se lo repetimos, pero no está de menos, hermano, que nosotros sigamos enfatizando en la gratitud que nosotros tenemos que tener ante el Señor, porque no nos falta nada, hermanos. E incluso llegar a faltar algo, sabemos que Dios es el que suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Amén. Había una mujer allá en el Antiguo Testamento, hermanos, una mujer que no podía tener hijos. Y esa mujer, pues obviamente, hermanos, quería tener, había varias que no podían tener hijos, claro. Pero esta mujer de la que yo te estoy hablando está en Primera de Samuel, para que podamos entender un poquito que a pesar de que esté difícil nuestra circunstancia, a pesar de todo eso, tenemos que tener la confianza en Dios. En el primer libro de Samuel, en el versículo 2, hermano, usted ahí ya más o menos puede entender qué es lo que pasó con esta mujer. Mira,
Dice la palabra, 1 Samuel capítulo 2, verso 1. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Las palabras de gratitud, las palabras sobre todo que salen para bendecir, son palabras, hermano, que Dios las recibe como un olor fragante ante su presencia. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. A Él le toca el pesar las acciones. Amén. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. La palabra, hermano, sobre todo el versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. O sea, en nadie más hay refugio como en el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro refugio? Dios es el Todopoderoso. Él es el que nos bendice de maneras especiales. Y hermanos, el darle gracias a Dios, ya nosotros, hermanos, tenemos que, a veces decimos, bueno, pues con esto, a lo mejor con esto que yo aporto, con esto que yo doy, ya sea físico, ya sea en otra forma, con esto ya es más que suficiente. Pero obviamente, hermanos, que Dios quisiera que nosotros le bendijéramos de una manera especial, no tanto en finanzas, hermano, sino que darle todo a Él. Todo nuestro ser, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados hacia Él, en donde Él nos ayuda y nos bendice. Así de que, hermanos, el Señor es nuestro refugio y podemos entender que en Él está la salvación. Él es el poderoso. Así de que estos días y los días que vienen, hermano, a continuación, usted sabe que eso sí sería un día especial, el día de acción de gracias, pero no tendría que ser un día, sino que, hermanos, que tiene que ser todos los días del año, los 365 días del año, en el cual tú le das gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él va a seguir haciendo en nuestras vidas. Si nosotros nos limitamos nada más con un día nada más, pues obviamente, hermanos, que pues esa misma limitación es la que nos lleva a nosotros, hermanos, a recibir menos. Amén. Cuando nosotros somos gratos, cuando nosotros somos personas que agradecemos a Dios, Dios nos bendice de una manera muchísimo más allá de la que nosotros podamos pensar. Dice la palabra también en 2 de Tito, capítulo 1, verso 3 también, mismo apóstol Pablo diciendo: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpio corazón, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Obviamente el apóstol está hablando y está dándole gracias a Dios por otras personas. Y yo espero, sobre todo también, hermano, que nosotros hagamos lo mismo por los demás hermanos. Incluso, aunque tú sepas que la persona le esté yendo bien, aunque tú sepas que al hermano le está yendo bien, que está prosperando, a lo mejor que el hermano, pues a lo mejor Dios lo está bendiciendo, de todas maneras, darle gracias a Dios por los hermanos, por aquel que tiene, por aquel que no tiene. Sabemos, hermano, que así como nosotros oramos por cada uno, también oran por nosotros. Y esa oración es una oración que fortalece nuestras vidas, fortalece nuestras almas, mis hermanos. De manera, por eso te digo que tenemos que estarle agradecidos al Señor en todo. Filipenses capítulo 4,
en el versículo 6. Filipenses capítulo 4, en el versículo 6, que ya nosotros pues lo hablamos y muchas de las veces lo tomamos en cuenta para la oración, pero dice, por nada estéis afanosos. Por nada, hermanos. Sea lo que estés pasando, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ti, sí, delante de Dios, perdón, en toda oración y ruego. ¿Sí? Entonces, en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Entonces, estés pasando lo que estés pasando, estés viviendo lo que estés viviendo, te recomienda que no te afanes, que no te angusties, que no sientas eso que siente aquella persona sin Dios, que sientas todo lo contrario. Que sí estoy pasando por esta necesidad, estoy pasando por esto, pero mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mi Dios está con nosotros, nuestro Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y Él no nos va a dejar caer. ¿Sí? Como lo dice el Salmo 121, perdón. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, es una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes, o sea, alzaré mis ojos a los problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta viene después. Mi socorro viene de Jehová. Amén. De Él viene nuestro socorro. Por eso dice la palabra, esta porción que estamos nosotros leyendo del libro de Filipenses capítulo 4, verso 6, que por nada estemos afanosos. Y esto, hermanos, es en nada, por nada. Déjale a Él tus cargas. Estoy seguro que más de algunos de los que estamos aquí traemos carga. ¿Sí? Porque en nuestra vida natural, pues obviamente que hay cargas a veces. Pero esto que no te impida a ser agradecido con el Señor. O sea, esa carga que tú sientes, eso que tú crees que ya no vas a poder llevarla, haces bien en decir, esto yo no puedo. Entonces, déjasela al Señor. Él es el que se lleva toda esa carga. Él carga con todo eso que tú tienes. ¿Qué puedes tener el día de hoy? ¿Trabajo? ¿Falta de trabajo? ¿Falta de salud? ¿Hijos rebeldes? ¿Esposos rebeldes? ¿Maridas rebeldes? ¿Te vale? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Si esa es una carga y eso te hace que tú te sientas mal, eso te hace sentir pues afanoso, porque estás afanado en eso, déjaselo al Señor. Hoy en esta tarde, déjale al Señor esto, pero dale gracias a Él, porque Él lo va a quitar. Es más, en lo que estamos aquí nosotros charlando, Él ya está trabajando en nuestros corazones. Estás aquí por agradecimiento y eso es exactamente lo que Él ve también. Mira cómo nos vemos nosotros en la casa del Señor el día de hoy, bien guapetones. Los que se pudieron peinar, vienen peinados. Los que no podemos peinarnos, pues ahí vinimos ahí nada más. Pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí, hermanos. La casa de Dios se alegra cuando estamos llenos. La casa del Señor, hermanos, el día de hoy, la verdad, este lugar, santuario para alabar y glorificar al Señor. Ahora, hermanos, se puede decir, pues, que estamos agradecidos al Señor porque la respuesta es esta. Podemos decir que estamos agradecidos con el Señor y tu silla no está vacía, perdón. Y estamos agradecidos con el Señor. Pero esta es la forma, hermanos, como yo les hablaba a los varones, tenemos que ser congruentes. ¿Somos agradecidos con Dios? Si decimos que sí, si la respuesta es sí, entonces una de las acciones que tenemos que hacer, hermanos, y una de las cosas para demostrar es demostrarle en la casa del Señor.
no es el único lugar en donde está Dios. Yo sé que no. Dios está donde quiera, mis hermanos. Pero lo importante es que vengamos a atender a la casa del Señor y van a verlo, que todavía Dios tiene más bendiciones para nosotros. Y la paz de Dios, por eso dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, esa que tú no puedes entender, porque a pesar de la aflicción, porque a pesar de los problemas, de la enfermedad, tú tienes paz, no lo puedes entender, pero es la paz de Dios la que sobrepasa todo entendimiento, no aquella que en una religiosidad se dice la paz en ese momento. Sí, la iglesia popular eso es lo que aplica, y esa es la paz. Ese es un saludo simple y sencillamente de mano, pero ni siquiera te trae paz. Sales de ese lugar y sales igual. Lo importante es que cuando tú salgas de este lugar, hoy, esta tarde, salgas en paz con el Señor. Y que esa misma paz te siga durante toda la semana. Que el miércoles, día de servicio, estés también alabando y glorificando al Señor. El viernes, día de oración. El domingo, día, hermanos, de gozarnos de nuevo en la casa del Señor. Mis hermanos, así es de que, por eso yo en el título sobre todo le puse un día de acción de gracias, pero es como respuesta o pregunta, perdón.